Hola y bienvenidos a The Expert Series presentado por la Fundación de Lupus de América. El episodio de hoy se titula 5 preguntas comunes sobre el diagnóstico de lupus. Los médicos enfrentan muchos desafíos para llegar al diagnóstico de lupus. Los síntomas de lupus imitan a los de muchas otras enfermedades. Complicando aún esto es el hecho que no existe una prueba única para diagnosticar el lupus. Puede tomar un promedio de casi 6 años desde el momento en que las personas con lupus notan por primera vez sus síntomas hasta ser diagnosticadas. Un diagnóstico temprano y preciso es importante para un tratamiento oportuno. En este episodio, el Dr. Luis Vila contesta 5 de las preguntas más comunes que reciben las educadoras de la salud sobre el tema del diagnóstico de lupus. El Dr. Luis Vila es profesor de medicina y jefe de la División de Reumatología, Alergia e Inmunología en el Campus de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico. Pregunta número 1. ¿Por qué puede tomar tanto tiempo para que los médicos lleguen a diagnosticar el lupus en algunas personas? Ciertamente el diagnóstico de lupus puede dilatarse en un número sustancial de pacientes. En parte esto se debe a que las manifestaciones iniciales del lupus son muchas, además de variar considerablemente entre los pacientes. Por ejemplo, algunos pacientes presentan síntomas generales tales como el cansancio o fatiga, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso y dolor de cabeza. Otros tienen erupciones en la piel o dolor e inflamación en las articulaciones. Hay otros que desarrollan inflamación en los órganos vitales, como lo son los riñones, el cerebro, el hígado o los pulmones, entre otros. Otro problema es que muchas de estas manifestaciones de la enfermedad pueden ocurrir en otras condiciones médicas, las cuales pueden confundirse con el lupus. Por ejemplo, un paciente que tiene cansancio crónico y dolor generalizado en las articulaciones y músculos, es posible que sus médicos estén pensando en fibromialgia y no han considerado lupus como la causa de estos síntomas. A un paciente que tiene fiebre en las noches y que ha perdido peso, se le está haciendo una evaluación para cáncer, pero no para lupus. En otro paciente que tiene múltiples articulaciones adoloridas, hinchadas y rígidas, se está considerando artritis reumatoide, pero no lupus. Otro ejemplo es un paciente que tiene ansiedad, depresión y problemas de memoria y concentración. Está siendo tratado para condiciones psiquiátricas primarias cuando existe la posibilidad que tenga lupus afectando el cerebro. En otras palabras, lupus es la gran imitadora de muchas otras condiciones. Todo esto representa un reto para los médicos, particularmente para aquellos que no tienen la experiencia necesaria evaluando y tratando pacientes con lupus. Aquí radica la importancia de un referido temprano a un reumatólogo. Si las manifestaciones que tiene un paciente con lupus no son típicas, el diagnóstico y por ende el tratamiento del mismo se puede retrasar considerablemente. Esto a su vez podría causar un daño irreparable a algunos órganos o sistemas afectados. Por lo tanto, hay que sospecharlo y evaluarlo prontamente y de ser diagnosticado, tratarlo con urgencia y efectividad. Pregunta número 2. ¿En qué se diferencia el diagnóstico de lupus cutáneo del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? El lupus cutáneo está limitado a la piel, mientras que el lupus eritematoso sistémico afecta a más de un órgano o sistema del cuerpo. Lesiones en la piel, como lo son el lupus discoide y el lupus subagudo cutáneo, entre otras, pueden ocurrir sin estar afectados órganos o sistemas internos. Pero cuidado, hay que tomar en cuenta 3 puntos. Primero, algunas de las lesiones del lupus cutáneo pueden parecerse a otras condiciones de la piel. Por ejemplo, el lupus subagudo cutáneo puede manifestarse de 2 formas. La clásica, que presenta con lesiones rojas en forma de anillo, y la otra, que es prácticamente indistinguible de la psoriasis. Por lo tanto, en ocasiones hay que realizar una biopsia de la piel para hacer el diagnóstico del lupus cutáneo. Segundo punto, hay que hacer una evaluación completa al paciente que tiene lupus cutáneo para verificar que no tenga afectado otros órganos o sistemas. Muchos órganos inflamados en el lupus no necesariamente van a producir síntomas. Por ejemplo, un paciente de lupus puede tener inflamación de los riñones o del hígado y la única forma de constatarlo es con pruebas de laboratorio. Igualmente, la anemia y las alteraciones en los componentes de la sangre como los glóbulos blancos y las plaquetas no necesariamente producen síntomas. Tercer punto,
Un paciente que tiene lupus cutáneo puede desarrollar en el futuro manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Por lo tanto, hay que seguirlos evaluando a largo plazo. En cada visita de seguimiento se le haría un historial y examen físico completo y se le ordenarían pruebas de sangre y de orina. Como mencioné anteriormente, una identificación y tratamiento temprano del lupus sistémico podría evitar daño irreversible a los órganos y sistemas del cuerpo. Pregunta número 3. Si una persona presenta varios de los síntomas comunes de lupus, pero no tiene sarpullido en forma de mariposa, ¿puede aún consultar a su médico o debe esperar hasta desarrollarla? El sarpullido en forma de mariposa en los pómulos y en la nariz se le conoce como eritema malar. Al comienzo de la enfermedad, el eritema malar ocurre aproximadamente en una tercera parte de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, la mayoría o dos terceras partes de los pacientes no presentan este síntoma al inicio del lupus. Esta erupción en la piel es solo una de las muchas manifestaciones que puede padecer un paciente con lupus. Si una persona presenta síntomas o manifestaciones sugestivas de lupus, tenga o no eritema malar, debe acudir de inmediato a su médico para una evaluación completa. Pregunta número 4. Si una persona presenta varios síntomas de lupus, pero el ANA resultó negativo, ¿quiere decir que no tiene lupus? ¿Qué es la prueba de ANA y para qué se utiliza? ¿Puede una persona ser diagnosticada con lupus a pesar de tener un resultado negativo? El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunológico cuya función es atacar microorganismos infecciosos y células cancerosas se vuelve contra uno mismo. Ese es el concepto de autoinmunidad. Por este proceso de autoinmunidad, en el lupus se forman muchos anticuerpos dirigidos en contra de distintas células y tejidos. Uno de esos anticuerpos es el ANA, que son las siglas para anticuerpos antinucleares. Estos están dirigidos en contra de los componentes del núcleo de las células. El ANA es uno de los criterios contenidos en todas las clasificaciones que se han desarrollado para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. La mayoría de los pacientes con lupus sistémico tienen una prueba de ANA positiva, pero hasta un 5% tienen la prueba negativa. Esto ocurre mayormente en personas de raza blanca y en aquellos pacientes cuyo lupus comienza a edades más tardías. Por otro lado, hay que destacar que una prueba positiva de ANA no equivale a tener lupus. Esta prueba puede estar positiva en pacientes con otras condiciones autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren's, artritis reumatoide, polimiositis, dermatomiositis, escleroderma, hipotiroidismo, entre otras. Además, puede ocurrir en pacientes con infecciones e incluso personas saludables pueden tener la prueba positiva. Pregunta número 5. ¿Qué puede hacer una persona mientras que su médico investiga qué podrían significar sus síntomas? Lo más importante en este punto es que el paciente siga las indicaciones y recomendaciones del médico en cuanto a las pruebas de sangre o estudios radiográficos que debe realizarse, referidos a otros especialistas y las citas de seguimiento de reevaluación. Además, si el médico tiene una alta sospecha del diagnóstico de lupus, es posible que recomiende un tratamiento con medicamentos en lo que se realizan las pruebas y evaluaciones recomendadas. El paciente debe mantener la calma en lo que el proceso evaluativo culmina y se llega a un diagnóstico definitivo. Además, es importante buscar apoyo de la familia y de amistades y comenzarse a educar de la condición. Por último, recomiendo a los pacientes que no se queden con dudas. Pregunte y aclare las mismas con su médico. Muchas gracias, doctor Vila. Muchas gracias. Los invitamos a visitar el Centro Nacional de Recursos sobre Lupus, donde encontrarán información y guías útiles sobre el diagnóstico de lupus. Y para conectarse con otras personas, pueden consultar las conversaciones temáticas en Lupus Connect, una comunidad de apoyo en línea para personas con lupus. Gracias y que tengan un maravilloso día.